Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Pues miren, esta ocasión ando así como que medio queriéndome resfriar, así que van a escuchar mi voz un poco gangosa, más de lo habitual. Y bueno, pues espero que no sea inconveniente para ustedes. Pero aquí estamos con el gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes por este medio. Estamos en una serie, La manifestación de lo verdadero, porque una de las cosas más importantes que debemos enfocar en nuestra vida es el tema o el asunto de que lo falso es una usurpación, es una suplantación. Y así como una imitación, así como algo que ha sido falsificado, no puede competir o bueno, se parece mucho, se parece demasiado, pero finalmente lo genuino se puede distinguir, se puede reconocer, se puede, ¿cómo decirlo? Eh, ¿Cómo decirlo? Diferenciar con mucha claridad. Y estamos en la manifestación de lo verdadero, estamos en pos de la manifestación de lo verdadero. Y de eso me interesa platicarte el día de hoy. Tomemos un momentito para orar. Padre, honramos tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por cada cosa, Señor, que en ti tenemos, por tu eh, dirección y por lo que tú has dispuesto en nuestras vidas. Háblanos, Señor. Muéstranos, Señor, lo que es en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en directo venimos al texto de la Escritura. Comenzó luego, me quito de aquí, a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, observamos aquí, que la arrendó, no mejor de este tono verde vamos a marcar. La arrendó a labradores, bueno, y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a labradores para que diesen el fruto de la viña. Este es un concepto también que es importante aquí. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos también, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando lo vean, le tendrán respeto. Observamos aquí. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándoles les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este es un asunto muy interesante, muy profundo. Quiero que veas aquí algunos asuntos muy importantes. Bueno, primero lo de la viña. Aquí está, que lo arrendó al labrador y que se ausentó. Y en función de que llegó el tiempo de la siega, de la cosecha, entonces envió a una persona para que le diesen el fruto de la viña. Un concepto como de rendición de cuentas. Entonces dice que los labradores le
golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el Señor dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Atención, porque parece que la idea es que ellos le tuvieran a él respeto. Mas mira, por favor, estamos en distintas versiones. Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la palabra hispanoamericana y la traducción en lenguaje actual. Y en cada una de estas versiones, mira, mi hijo querido, mi hijo amado, enviaré a mi hijo querido, y enviaré a mi hijo que quiero tanto. Es muy interesante porque aquí atrás de esta palabra, hijo querido, hijo amado, hijo que quiero tanto, está una palabrita, aquí la tenían listo, que es agapetos, de donde sale el nombre agapito. No se oye bien o no es muy usual en nuestro tiempo, pero este nombre significa el amado, el muy amado. Y es muy importante que este texto, o en este texto, o esta expresión esta expresión del amado es la referencia específica que el Padre tiene para el Hijo todas las ocasiones que la voz audible del Señor se escucha toda vez que el Señor habla en voz audible, según el registro del Evangelio, la palabra o la frase que se usa es esta: agapito, mi hijo amado, porque supone esto un asunto muy interesante. Mira, por favor, en todas estas frases, en todo esto, lo que está de por medio es que el Hijo Jesús, el amado Jesús, es el preferido, no sé, no tengo una palabra específica, pero es alguien que representa toda la ternura, toda la atención, todo el afecto, el cariño del Padre. Y lo que dice este texto, o lo que nos describe el texto, es que cuando Jesús se manifiesta sobre la tierra, Él se manifiesta como el amado. Ahora, observa por favor, porque parece entonces como que el problema o el asunto aquí es un asunto de estrategia. La estrategia del Señor de la viña, que pensando cómo hacer para que sus, ¿cómo decirlo?, a quienes les arrendó, no eran sus siervos, eran personas que le habían arrendado. Digamos que eran como socios, digamos que estaban en una sociedad de producción, y en el tiempo en que esta sociedad de producción llega a un punto
de evaluación en cuanto a sus resultados, pues ocurre que los socios simplemente no tienen la capacidad, la calidad moral de responder al Señor, al dueño, y afrentan a cada uno de los enviados. Acá hay un asunto de representación, porque los tres enviados iban, los tres primeros enviados iban con la representación del Señor, y el cuarto, que era el Hijo, iba con una representación aún mayor, una representación en una calidad única, y él esperaba, el Señor esperaba que los trabajadores, dice aquí, le tuvieran respeto. Observa por favor, porque esto es lo mismo que encontramos aquí. Ellos, el Señor esperaba que lo respetaran. Era necesario, pues simplemente que los trabajadores lo respetaran, lo honraran. Pero vemos que el asunto es exactamente lo opuesto. Llegan a un punto aún mayor y matan al hijo pensando en despojar al padre de la herencia. Por alguna razón ellos piensan en términos de despojar al Señor y no se dan cuenta que este acto traería como resultado pues algo más, porque el texto nos dice que lo siguiente, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Distingue por favor esto. Dice aquí que los labradores estarían en alguna situación complicada por causa de que el, el, de que el Señor mismo vendría, ya no en una representación, sino directamente. Y bueno, dice aquí, destruirá a los labradores y dará su viña. Dice el texto que cuando lo oyeron, pues simplemente exclamaron, dijeron, Dios nos libre. Él mirándoles les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y bueno, verdaderamente esta piedra desechada se cobra primacía, cobra importancia. La piedra que fue desechada simplemente ocupa ya no un lugar trivial, sino el lugar central. Muy importante observar esto. Necesitamos distinguir que Jesús está hablando o describe la situación de Él, en cuanto Él es el Hijo amado que fue rechazado por los labradores, que sería el pueblo con el que el Señor hizo sociedad, hizo, ¿cómo decirlo?, un acuerdo, un trato. Y entonces estos señores, esta situación llega a un extremo mayor en la medida en que rechazaron y llegaron al extremo del rechazo, matando al Hijo. De verdad, este es un asunto mayor, porque Jesús expone
en este escenario, en el fondo de esta parábola, expone una situación muy profunda. Es Jesús, el Hijo, manifestando al Padre, por causa de que el Padre, a través del amor que Él quiso manifestar, el amor con el que Él quiso hacer o ver el asunto, entonces simplemente no eh, no no entraron en esa atmósfera. Vaya, el Padre no envió, bueno, el Señor no envió una representación autoritaria, o como decirlo, una representación pues destructiva. En realidad fue una representación en amor, en gracia, una representación en, 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 en una actitud libre, porque el Padre no hubiese mandado hubiese habido una situación diferente si hubiese mandado la policía o alguna acción jurídica, pero no, en realidad el Señor mandó al Hijo, al amado. ¿Qué asunto tan profundo aquí? Porque este es el dilema o ese es el asunto del Evangelio, que rechazaron a Jesús. El sistema entero, no les permitió reconocer al amado Jesús. Todo lo creado, todas las tradiciones, todas las cosas, los conceptos que estaban ahí de por medio, no les permitieron reconocer al amado Jesús. Y cuando la situación creció y se hizo fuerte, se hizo grave, pues entonces se hizo grave por causa de la muerte, entonces aún así Jesús habría de manifestar, habría de revelar el Padre. Y recuerda por favor que cuando Jesús es exaltado a la diestra del Padre, nos dice Apocalipsis que cada uno de los sellos, si tú ves, no son sellos comunes, y muchos identifican estos sellos como tragedias, los sellos del libro que recibió el Cordero. Pero cada uno de estos son sellos que juzgan la iniquidad, que juzgan el rechazo que experimentó el Señor Jesucristo sobre la tierra. Y cada uno de estos sellos, al ser abierto, juzgan esa actitud. Y solamente es en el Cordero, es estando en Él, que podemos permanecer, o que se puede permanecer en el amor manifiesto del Padre. El problema aquí radica en que el rechazo manifiesto hacia el Señor Jesucristo resulta en una situación muy fuerte, porque aún así, dado que la piedra que desecharon los edificadores se constituyó en la cabeza del ángulo. Y observa por favor, porque esto tiene una importancia muy, muy, muy específica, porque una de dos, o tú caes sobre la piedra, o la piedra te cae a ti. Y esto no es un asunto simple, es un asunto en el cual, de todos modos, la actitud que tenemos con respecto de Jesús define muchas cosas. La actitud que tenemos con respecto de Jesús juzga las cosas. Y entonces observa, por favor, porque la representación del Señor en la parábola, ¿dónde estoy? Aquí está.
la representación del Señor en la parábola, aquí donde dice, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo. La representación del Señor en esta parábola es un asunto muy profundo, porque verdaderamente el Padre manifiesta, el Padre es manifestado por el Hijo. Y ahora observa, por favor, porque al estar nosotros en el Hijo, nosotros manifestamos genuinamente quién es el Hijo. Por favor, distingue esto, porque por causa de tener un enfoque limitado y ver el ministerio de Jesús en términos de su paso por la tierra, y está bien, esa es una parte, pero otra parte muy importante es lo que el Señor Jesucristo hace, voy a quitar de aquí, es lo que el Señor Jesucristo manifiesta desde la eternidad, lo que Jesús es conforme a su posición, conforme a su ubicación en los lugares celestiales que el Padre le preparó. Distingue esto, por favor. Distingue esto, por favor. Porque difícilmente, sígame en esto, difícilmente podremos nosotros enfocar de otro modo, o no podemos enfocar las cosas de otro modo, sino como el Padre ve en este momento, déjame, pongo aquí este texto que necesito que veamos. Bueno, aquí bien. Aquí está. Y aquí dice que es necesario, es importante que nosotros conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Con calma, dice que Él está sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta es nuestra identidad. Esta es la verdad. Nosotros somos su plenitud. Él en ti está completo. Todo lo que el Padre ha buscado manifestar, sígueme por favor, está en el Hijo. Todo lo que, por tanto, si tú estás en el Hijo, tú eres su plenitud, tú completas. Y esta es la verdad. Naturalmente, viciados a pensar y a enfocar las cosas desde el orden temporal, desde el orden terrenal, desde las cosas que se mueven en función de las cosas que vemos. Es difícil entender esto, pero básicamente tú eres el eco de su voz, tú eres el movimiento de su mano. Y bueno, muchas veces hemos entendido esto en función de actitudes a veces emocionales, emocionantes. Por ejemplo, cuando hablamos de ayudar a personas en necesidad, cuando buscamos
pues mm, pues a buscar alguna forma de ayudar a los necesitados, a los desvalidos. Eh, Cuando buscamos eh, hacer notorio o importante el tema de, mm, el tema de los de la evangelización, y que no se pierdan los que no conocen al Señor Jesucristo, y todo eso, de algún modo nos hacemos como expresiones visibles. Pero la comunión con Cristo, una comunión verdadera, una comunión profunda, una comunión que no es el orden congregacional, que no es la dinámica eh, egocentrista, en donde primero yo y los de mi familia y luego todos los demás. Bueno, en función de todo esto, buscamos entender, buscamos que la salvación en Cristo sea manifestada a través de nuestras vidas. Buscamos que nuestra identidad en Cristo como la plenitud suya sea manifestada. Cuando asumimos este asunto, sígame por favor, porque si entendemos cabalmente este asunto, nos damos cuenta que nuestra identidad en Él es poderosísima. A veces, bueno, buscamos definir nuestra identidad en Él en función de algún ministerio, de alguna cosa, pero lo más importante, la verdad más profunda es que eres hijo, y al estar en Él, y al ser en Él amado, puedes manifestar su voz, puedes manifestar su palabra, puedes manifestar sus manos, puedes manifestar su amor de una forma muy especial. Y esto verdadero juzga lo falso. Y esto verdadero, aún en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, en nuestras limitaciones, tiene un potencial tremendo y poderoso. Por favor, identifica esto. No hay verdad mayor que esta. Somos su cuerpo, somos su plenitud. Toma un momento para pensar. Toma un momento para entrar en esta verdad. Tu opinión, tu voz no puede ser la que esté repitiendo lo mismo. Tu voz no puede estar, no puede ser en función de cosas que se oyen, que se dicen. Tu voz es la voz de quien ama profundamente, porque así fue amado. Y esto es lo genuino, esto es lo verdadero, esto es lo que te confiere una autenticidad tremenda y poderosa, saberte el amado, saberte el centro de sus afectos, de su amor eterno. Es Él es quien así lo ha dispuesto, es Él quien nos estableció nuestra verdad. Es Él el que nos estableció, perdón, aquí estamos, es Él quien nos estableció en este asunto. Y a medida en que manifestamos este amor verdadero, juzgamos todo lo falso, juzgamos todas las pretensiones. Síganme, por favor. Hay muchas formas de salirnos de este asunto, porque a veces distorsionamos el amor, pero verdaderamente no hay otra forma de entender y de ejercer nuestra posición en Cristo fuera del amor. Así que sábete amado, y que el Padre ha dispuesto asuntos eternos específicamente para manifestar en ti su amor.
Padre, mis hermanos y yo necesitamos ser manifestados en esta verdad. Señor, quita los velos y las cosas que estorban, Señor. Cada una de las cosas que han sido establecidas, Señor, para nosotros. Padre, permite que lo genuino, que lo verdadero, irrumpa, Señor. Y que seamos ecos genuinos, que seamos ecos verdaderos de las cosas que tú has querido manifestar. Enséñanos, Señor. Háblanos, muéstranos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues qué gusto de estar con ustedes, a pesar de esta limitación de la gripa que me está pegando. Bueno, un saludo, hermanos, que el Señor les bendiga, nos vemos en una otra oportunidad. Bendiciones.